Fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación supuestamente venezolana y supuestamente cargada de drogas. La atacaron y la hundieron. 11 integrantes del Tren de Aragua murieron, según información difundida por el presidente Trump. La administración de Estados Unidos ha acusado públicamente a Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico y encabezar el llamado Cártel de los Soles. Hace 2 semanas, Trump ordenó el despliegue de destructores, un crucero, un submarino de ataque de propulsión nuclear y un escuadrón anfibio con más de 4.500 efectivos en aguas cercanas a la nación sudamericana, al sur del Caribe. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado!, escribió Trump en su red social. En los últimos minutos, literalmente derribamos un barco que transportaba drogas, con mucha droga en ese barco. Y lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos. Y nuestro gran general, jefe de Estado Mayor Conjunto, que ha sido tan increíble, pero nos dio un breve informe. Y verán, y hay más de dónde vino eso. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo. Y simplemente, estas salieron de Venezuela y están saliendo muy abundantemente de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que las eliminamos. También, antes de viajar a nuestro país, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, detalló en redes sociales que la embarcación era operada por una organización narcoterrorista designada, el Tren de Aragua. Se llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación cargada con drogas. Había partido de Venezuela, posteó Marco Rubio desde Miami. El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, cuya relación diplomática está rota desde el año 2019. Después del hundimiento de la embarcación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a Donald Trump. Usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. El pueblo venezolano es de guerreros y responderá a cualquier incursión con la máxima rebeldía. En un aparente intento de apelar a la promesa electoral de Trump de terminar con las guerras, no de iniciarlas, es que Maduro hizo ese llamado a la paz. Usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Esta tarde, Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, llegó finalmente a México. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El canciller Juan Ramón de la Fuente fue el encargado de darle la bienvenida. Estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte. Marco Rubio sostuvo reuniones privadas más tarde y noche también, y mañana a las 10 va a ser recibido en Palacio Nacional por la presidenta de la República. El encuentro va a durar hasta el 11:45. En ese momento, la presidenta de México y Marco Rubio ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, y de ahí Marco Rubio regresa a la residencia de la Embajada de Estados Unidos en México para reunirse con empleados y familiares radicados en México en la Embajada de Estados Unidos, y luego toma el mismo avión en el que llegó para dirigirse a Quito, la capital ecuatoriana. Entre los temas de la agenda Sheinbaum-Rubio están sin duda la lucha contra los cárteles criminales, las acciones para frenar el tráfico de fentanilo, la inmigración irregular
y el déficit comercial mexicano. Al menos oficialmente esa es la agenda. La presidenta insistió en que el mecanismo de entendimiento en materia de seguridad con Estados Unidos se basa en el respeto mutuo sin injerencias. Estuvo un senador aquí que planteó que tiene que haber intervención del ejército de Estados Unidos en México. Es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración. En materia, por ejemplo, de lavado de dinero, también la idea es que se plantee colaboración en información y que se actúe cada uno del lado de su territorio. Ese es el marco. Previo a la firma del acuerdo de seguridad mutua con el gobierno de México, Donald Trump dijo que ofreció a la presidenta Sheinbaum el envío de militares para combatir a los cárteles. Sin embargo, ella lo rechazó. Trump reiteró que México es dirigido por cárteles. Lo dijo en entrevista realizada la semana pasada, pero difundida apenas el día de hoy, con el medio The Daily Caller. Al responder el porqué de la negativa del gobierno mexicano a recibir apoyo militar, Trump dijo, ella tiene mucho miedo, al referirse a la presidenta de México. En julio pasado, Trump había dicho que los funcionarios mexicanos estaban petrificados ante el poder de los cárteles, tanto que en ocasiones no acudían a sus propias oficinas de trabajo. Con uno, Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional, nos va a ayudar a entender el contexto en el que se da este encuentro entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y el gobierno mexicano encabezado por el canciller, por supuesto, Juan Ramón de la Fuente, teniendo a la presidenta de México como testigo de calidad. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad y saludos a tu auditorio y un abrazo para ti y al equipo en cabina. Muchas gracias, Javier Oliva. ¿No crees tú que entre los papeles, entre los puntos que se va a tratar, Marco Rubio quiere saber de una buena vez, porque yo no creo en coincidencias, quiere saber de una buena vez qué tan cerca está el gobierno de México del gobierno de Nicolás Maduro? Tú sabes, él fue invitado a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tan buena es la relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con la dictadura nicaragüense o bien la dictadura cubana? ¿Con quién estamos? ¿Con melón o con sandía? Es decir, ¿con China y Rusia o con Estados Unidos? ¿No crees que va por ahí también un poco de lo que no se dice públicamente? Bueno, pues sí, Pepe, coincido con esta reflexión que haces de manera introductoria y nuevamente gracias por la invitación. Yo quisiera agregar otro elemento. El siguiente punto, que es el segundo y último de este viaje a países latinoamericanos, que es Ecuador. Recordemos, Pepe, que está rota la relación diplomática con Ecuador a raíz del asalto de las autoridades de seguridad a la embajada mexicana para ir por un delincuente para las autoridades ecuatorianas y que fue sustraído de ahí de la embajada y a partir de ahí vino la ruptura. Y por el otro lado, recordemos que el principal puerto de las costas del Pacífico del continente americano, estoy hablando de Alaska hasta el Estrecho de Magallanes, el principal puerto de tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos es Guayaquil, en donde, como sabemos, las prisiones tanto de Quito como de Guayaquil han padecido graves y muy violentos motines y que, de acuerdo a las investigaciones, es una disputa entre Nueva Generación y la coalición sinaloense aún en ese país y que estos sumergibles buscan llegar desde luego a costas mexicanas para ser introducida la cocaína de manera principalmente terrestre al voraz consumo que hay en aquel país de este alcaloide. Entonces, sí es importante este aspecto. Y el otro muy importante, Pepe, que ha pasado un tanto de largo en la opinión pública y en el análisis aquí en nuestro país, el posicionamiento formal del Departamento de Estado, Pepe, en donde puede ser que esté equivocado, y lo estoy diciendo públicamente, pero de lo que yo he leído de comunicados formales, ¿no? Por parte, en este caso, del Departamento de Estado, ahora sí por primera vez utilizan el término narcoterrorismo, porque las organizaciones criminales mexicanas que habían sido calificadas
el 20 de febrero las 6 organizaciones eran organizaciones terroristas internacionales, pero no narcoterroristas. Y hoy por primera vez en un documento formal se habla de narcoterrorismo. Entonces, si a esto le sumamos también, recuerda, Pepe, recientemente, la semana anterior, las declaraciones del senador republicano Ted Cruz, formuladas en la Embajada de Estados Unidos en México, más las declaraciones ofensivas, me parece, del presidente Donald Trump respecto de que México está controlado por las organizaciones criminales, lo cual es absolutamente falso e indemostrable. Sí hay un escenario que a mí me parece de cierta tensión, por decirlo de alguna manera amable, y por supuesto, esto me parece que abona a la especulación de que se vaya a firmar un acuerdo, un tratado de seguridad, que yo francamente lo veo poco probable. Este es mi primer comentario. Pues ya estamos muy toreados tú y yo, y no creemos en, pues sí, lo digo en serio, y yo no creo en las coincidencias. ¿Tú crees que viene Marco Rubio a tratar de derechizar a la diplomacia mexicana? Vuelvo a insistir en el punto porque, insisto, no creo en coincidencias y sí creo en afinidades. Sí, indudablemente que viene a ejercer una presión sobre el gobierno mexicano en sus relaciones, en este caso con Venezuela y por consecuencia será con Cuba y con Nicaragua. Ese es su objetivo. Recordemos que ya a varios funcionarios del Ministerio de Salud, Pepe, de muy alto nivel en Brasil, fueron sancionados, entre otras cosas, retirándoles sus visas por lo que consideran un trato poco justo con los médicos cubanos contratados por el gobierno del presidente Luis Ignacio da Silva en materia de salud pública. Recordemos que México tiene varios acuerdos, incluso hace poco salió el comunicado de la Secretaría de Salud que estarían buscando darle ciertas condiciones apropiadas de permanencia en nuestro país. Entonces, es indudable que hay un realineamiento de la política en los países latinoamericanos. Recordemos que en las elecciones de primera vuelta en Bolivia, el partido que gobernó por más de 20 años Bolivia, el Movimiento al Socialismo, teniendo al frente Evo Morales, solo obtuvo el 3%. Tenemos el gobierno, por supuesto, de Javier Milei en Argentina, un gobierno socialista moderado, encabezado por Gabriel Boric en Chile. Evidentemente, el impacto que tiene la política de seguridad pública de Nayib Bukele. Entonces, sí me parece, como sucede en América Latina, y tú lo conoces muy bien, claro, estamos en un proceso pendular, ¿no? En donde de repente se organizan gobiernos de cierta orientación ideológica y de repente, poco después, surge otra orientación ideológica. Y me parece que estamos justo en ese movimiento pendular. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias Javier por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Perdón, de Uno TV Noticias. Discúlpame, pero se me pegaron los platinos una vez más. Que estés muy bien. Es la hora. Hasta luego. Gracias. Perdón, usted perdone.